Bien, damos inicio a nuestra segunda cápsula de esta sesión. Ya dejando de lado los intervalos de confianza, vamos a enfrentarnos ahora a otra forma de hacer inferencia estadística, las llamadas y muy utilizadas pruebas de hipótesis que los van a acompañar a ustedes, no solamente si se dedican a la investigación, sino que cada vez que lean un paper o cada vez que ustedes quieran hacer algún tipo de publicación científica, por ejemplo, probablemente van a tener que o hacer un cálculo o interpretar un cálculo de una prueba de hipótesis. Y vamos a ver desde las bases qué significa esto. Vamos a repasar lo que significan las hipótesis estadísticas, los tipos de errores, vamos a hablar sobre la confianza y la potencia en los cálculos y qué significa hacer una dosimasia de hipótesis. Y vamos a hacer al final una última cápsula con ejercicios. ¿Qué significa el azar cuando hablamos de pruebas de hipótesis? Bueno, el azar es la proveniencia de distintas fuentes de variabilidad y son los eventos, tenemos que considerar que estos eventos ocurren con cierta distribución, ¿cierto? Distribuciones matemáticas, distribuciones estadísticas. Y que la secuencia de los eventos, dado que es un experimento, es impredecible. No sabemos con antelación el resultado porque si no, no tendría ningún sentido desarrollar ese experimento. Y sabemos que estos datos se mueven en una escala espacial y temporal. ¿Cuáles son las distintas fuentes de error del azar? Bueno, tenemos que los estudios pueden estar basados, como habíamos indicado previamente, en una pequeña parte de la población que son las llamadas muestras. Y también existen errores que son inherentes, que son errores aleatorios, inherentes a toda observación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un contraste de hipótesis? Por ejemplo, acá este caballero está mirando un montón de datos poblacionales y dice, bueno, de esta población yo creo que la edad promedio es de 40 años. Pero como no podemos estudiar a toda la población, estudiamos una pequeña muestra y dice, efectivamente son demasiados, toma una muestra pequeña de esa población que vamos a decir que es nuestra muestra aleatoria y miramos ahí el promedio de edad. ¿Qué obtenemos? 20 años. ¿Qué hacemos con este dato? Bueno, hay una gran diferencia entre 20 y 40 años, ¿cierto? Y por lo tanto, esta persona podría decir, rechazo esta hipótesis. Pero necesitamos explicar por qué y necesitamos darle un sustento metodológico y robustez científica a decir que son diferentes. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una creencia que nosotros tenemos sobre la población y principalmente de los parámetros como por ejemplo el promedio, la varianza, la proporción o la tasa de aparición de un fenómeno o de una enfermedad. Alguien podría decir, creo que la prevalencia de COVID de una población específica es de 5%. Y aquí algo importante que lo reflexionábamos en clases anteriores, si vamos a contrastarla, esta hipótesis debe formularse antes del análisis, antes de que recolectemos incluso los datos, ¿sí? Porque esa es la metodología correcta para poder seguir los pasos, entonces para poder hacer el contraste. Entonces, cuando identificamos una hipótesis, nosotros en estadística vamos a hablar de estos dos conceptos, de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que vamos a contrastar, donde hacemos el cálculo estadístico, es la que los datos pueden refutar o no. La hipótesis alternativa generalmente niega la hipótesis nula y los datos solo pueden mostrar evidencia a favor, no la pueden rechazar. La hipótesis nula no debiera ser rechazada sin una muy buena razón. Vamos a ver qué significan esas buenas razones estadísticas. Y por otro lado, la hipótesis alternativa no debiera ser aceptada sin evidencia a su favor. Entonces, generalmente nosotros lo que vamos a hacer es convivir entonces entre estas dos hipótesis y dado que los datos solamente nos permiten rechazar o no rechazar la hipótesis nula, hasta ahí va a llegar nuestro contraste de hipótesis. Eso lo vamos a ver con ejemplos. Y podemos hacer diversos tipos de hipótesis que vamos a ver ahora en qué consisten. Entonces, ¿quién es esta H0 o esta hipótesis nula? Vamos a llevar esto a algunos ejemplos. ¿Alguien podría querer probar si la osteoporosis está relacionada o no con el género? Bueno, esto tendríamos que recolectar datos y poder entonces plantear una hipótesis previo a hacer este análisis para poder probarla.
¿Cómo lo llevamos esto a un lenguaje estadístico? Nosotros podríamos decir, bueno, creo que la prevalencia o la proporción entonces de la osteoporosis es de 50%. Entonces estamos dejando un poco de lado el género porque estamos, digamos, diciendo que se distribuye por igual. Y vamos a establecer el opuesto, que podría ser la hipótesis alternativa, que es distinto de 0,5. Seleccionamos nuestra hipótesis nula y decimos, bueno, esta es la hipótesis que nosotros vamos a hacer que estadísticamente sometemos a prueba. Otro problema que podríamos llevar a esto es decir si, por ejemplo, el colesterol promedio para alguien que lleva una dieta mediterránea es 6 milimol litro. Y esto entonces lo podemos llevar al lenguaje estadístico. Podríamos decir que el promedio entonces es de 6, establecemos el opuesto, es diferente de 6, seleccionamos la hipótesis nula, que es la que vamos a probar. Vamos a llevar esto a hartos ejemplos para que nos quede claro. ¿Cuál es el razonamiento básico? Si suponemos que la hipótesis nula es cierta, por ejemplo, en el ejemplo del señor que creía que el promedio de edad era de 40 años, partimos de la base de asumir que eso es cierto. Vamos a reclutar los datos de una muestra, obtenemos un promedio de 20 y decimos, el resultado de este experimento sería improbable. Sin embargo, ocurrió, el de 20 años. Entonces, ¿qué hace un científico o una científica cuando su teoría no coincide con las predicciones que obtuvo? En este caso, se podría decir que se rechaza la hipótesis nula o rechazamos que esa hipótesis nula era cierta. ¿Y qué pasa en este caso? De nuevo, teníamos al caballero que pensaba que el promedio de edad era de 40 años. Toma una muestra y obtiene 38. No es igual a 40, pero se acerca bastante. Por lo tanto, estamos en este momento con estos datos suficientemente de acuerdo o en desacuerdo para rechazar esta hipótesis. Y aquí es donde entra en conflicto y necesitamos entonces más herramientas para poder decidir. Aquí podríamos decir que el resultado es bastante coherente, 38 o 40 años son bastante similares. Y si en este caso una teoría se hace predicciones que son con éxito, ¿acaso vamos a decir que ya es cierta? Y ahí es donde la hipótesis nula, solo lo que podemos decir es que no hay evidencias para rechazarla. O podríamos decir que no rechazamos la hipótesis nula y que el experimento en este caso no era concluyente porque no lo rechaza, o que el contraste no es significativo. Hasta ahí llega nuestra forma de poder entonces avanzar en dosimetrías de hipótesis. Vamos a hacer hartos ejemplos. Y hay algunos conceptos que necesitamos conocer, como por ejemplo, ¿qué es la región crítica y qué es el nivel de significancia? Y aquí podemos ver una gráfica con una curva bastante similar a la que hemos visto, tenemos un valor promedio de 40, como era el que nosotros teníamos la hipótesis entonces, y necesitamos establecer las regiones críticas de rechazo. Vamos a decir, cuando obtenemos un valor que cae entonces en esta región, la vamos a rechazar. Cuando obtenemos un valor que no cae dentro de esta región de rechazo, no la podemos rechazar. Entonces, la región crítica y el nivel de significancia aquí ya entran en juego y necesitamos conocerlos. La región crítica, si se fijan, vamos a nosotros establecer regiones en las cuales si nuestro valor de la muestra cae acá, vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Y vamos a decir entonces que esto tiene relación con el alfa, que es la relación de la confianza. Y por lo tanto tiene relación con el nivel de significancia, que vamos a ver qué significa eso en un momento, y generalmente nosotros vamos a dejar fijos los valores alfa en valores pequeños. Entonces, la región crítica va a ser conocida antes de realizar el experimento, la tenemos que fijar. Y los resultados experimentales que refutarían entonces esta hipótesis nula. Si nuestro valor, como decíamos, cae dentro de esta curva y no dentro de la región crítica, aquí no vamos a rechazar esta hipótesis nula, aquí sí. Y el nivel de significancia va a estar fijado de antemano por él o la investigadora, y es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Siempre partimos de la base que es cierta, lo que hacemos entonces es rechazarla o no. Y estos contrastes también pueden ser uni o bilaterales. Estas posiciones o regiones críticas van a depender de la hipótesis alternativa que nosotros vamos a plantear. Vamos a ver esto ahora con ejemplos. Podríamos decir entonces que nuestra hipótesis alternativa es que el valor es distinto de 40 años. O podríamos decir de forma unilateral que nos interesa saber
si el valor, por ejemplo, es menor de 40 años o si el valor alternativo es mayor de 40 años. Y esto define entonces si nuestros contrastes de hipótesis van a ser bilaterales o van a ser unilaterales. Y esto tiene una implicancia en el cálculo. Entonces, y aquí entra en juego el gran y famoso valor P, que lo hemos ocupado mucho, pero aquí la idea es que ustedes comprendan realmente de dónde se obtiene y qué es lo que realmente hace. Decíamos entonces que los valores que se obtienen, por ejemplo en este caso se obtuvo un valor promedio de 43, pensando que nuestra hipótesis nula era 40. Y recién aquí inicia entonces la región de rechazo. Nosotros obtenemos aquí un valor que cae dentro de la región de aprobación en este caso y por lo tanto no rechazaríamos la hipótesis de que el promedio era 40, porque nos queda todo este trecho para recorrer antes de iniciar la región crítica, que ese es nuestro valor P. Entonces, ¿qué significa en este caso esta probabilidad de obtener este dato? Es nada más que la probabilidad que tendría una región crítica que comenzase exactamente en el valor de ese estadístico de la muestra. También se le dice que es la probabilidad de tener una muestra que sea más anómala o que discrepe más aún que la muestra de nuestra hipótesis nula. O también se dice que es la probabilidad de que por puro azar obtengamos una muestra que es más extraña que la obtenida. Y el P nosotros lo vamos a conocer solamente una vez que realicemos el experimento aleatorio. Y este contraste de hipótesis no es significativo cuando el valor P que yo obtengo es mayor que mi valor alfa, que es este valor de acá. Y como no es significativo, no rechazamos en este caso la hipótesis nula. Pero ¿qué pasa si obtenemos este valor de 50 y que sí cae dentro de nuestra región entonces de rechazo? Aquí, por supuesto, vamos a rechazar la hipótesis nula de que el promedio entonces era de 40 años. Entonces, en este caso, siempre tenemos que fijarnos en si el valor P que obtuvimos nosotros es mayor o es menor que el alfa. Y el contraste va a ser estadísticamente significativo cuando mi valor P es menor que el valor de alfa. Es decir, si el resultado experimental discrepa más de lo tolerado a priori. Entonces, ¿cómo coexisten todos estos conceptos de alfa y del valor P? Alfa siempre va a ser un número pequeño, que lo elegimos nosotros al diseñar el experimento, antes de reclutar los datos. Decimos, ok, vamos a considerar, por ejemplo, un valor alfa de 0,05 o de 0,01. Generalmente se trabaja con un 0,05, pero eso es bastante estandarizado, no tiene por qué ser así, hay que justificarlo si nosotros lo vamos a modificar. Y sobre el valor P, solo es conocido una vez que realizamos nosotros el experimento. Conocido el alfa, vamos a conocer todo sobre la región crítica, porque nosotros sabemos que ahí es donde se inicia. Y conocido el valor P, sabemos todo sobre ese resultado del experimento, que es el que estábamos haciendo, el contraste de la hipótesis. ¿Cuándo hacemos entonces este rechazo? Bueno, el contraste nosotros vamos a rechazarlo cuando es significativo solamente si el valor P es menor que alfa. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo y van a ustedes revisar en muchos papers seguramente en su vida, donde van a tener que decidir en base a los valores que les entregan los investigadores. Aquí hay una investigación donde se compararon dos outcomes respiratorios en pacientes que estaban ventilados mecánicamente y se obtuvo, si nos vemos acá, se había fijado un valor y aquí empiezan a haber confusiones porque generalmente en las publicaciones se van a fijar ustedes que muchas veces se confunde lo que es el valor P con el valor alfa. El valor de significancia, aquí debiera decir alfa, está considerado en este caso como menor a 0,05. Pero bueno, vamos a dejar pasar este detalle, pero es bueno que ustedes comiencen a fijarse que en general las publicaciones se confunden bastante y lo dicen casi como si fueran sinónimos. Y aquí vemos el resultado de este experimento, se obtuvo un valor P de 0,021. Como es menor que el valor alfa que se había fijado por los investigadores al principio, aquí podríamos decir que el contraste es significativo porque su valor es menor que alfa y por lo tanto existen diferencias significativas o el contraste es significativo entre estos dos valores. Pero hay riesgos, como todo en la vida. Cuando nosotros hacemos investigaciones hay riesgos a los cuales nosotros tenemos que considerar, tenemos que tratar de minimizar esos riesgos.
Y nos sirve mucho un ejemplo que no viene de la salud ni de la medicina, sino que viene de las leyes, de los juicios. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que un ejemplo, cuando se hace un juicio sobre un individuo y una presunta comisión de un delito, la jueza en este caso puede decir que existe una hipótesis nula e existe una hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula, en el caso, por ejemplo, de un juicio, los datos van a refutarla. Su hipótesis nula podría ser que la persona es inocente, por ejemplo, y los datos deben refutarla. Y también se debiera aceptar si las pruebas no indican lo contrario, y rechazarla por error tiene graves consecuencias. En este caso, rechazar que una persona es inocente sin tener esa la razón tiene graves consecuencias. En este mismo caso, la hipótesis alternativa no debiera ser aceptada sin una gran evidencia a su favor. También rechazarla por error tiene consecuencias, pero que son consideradas menos graves que la anterior. Es decir, en este caso, decretar que cuando una persona era culpable, el error podría ser que indicáramos que era inocente. Es grave, por supuesto, pero vamos a ver que no es tan grave como condenar a un inocente. ¿Cuáles son los riesgos entonces que cometemos nosotros al contrastar hipótesis? Por ejemplo, podríamos decir, se cree que un nuevo tratamiento ofrece buenos resultados. Vamos a ver que la hipótesis nula no es especulativa, pero la hipótesis alternativa sí lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipótesis nula, lo único que hacemos nosotros es rechazarla o no. En cambio, la hipótesis alternativa tenemos que especular porque no son los datos las que la prueban, es la alternativa. En este caso, la hipótesis nula podría ser que el nuevo tratamiento no tiene efecto y es lo que nosotros queremos rechazar, entonces ojalá, y probar entonces esta hipótesis alternativa, que es que este nuevo tratamiento sí es útil para la patología que se está probando. O otro ejemplo también podría ser que pareciera que existe una incidencia de una enfermedad más alta que lo normal, vamos a estudiarla, y la hipótesis nula en este caso, que generalmente por eso se llama nula, porque es la hipótesis de nulidad, de que no hay cambios. Entonces, es la hipótesis que queremos nosotros ir a probar para rechazar. La hipótesis nula en este caso sería que no hay nada que destacar en términos de incidencia, y la hipótesis alternativa sería que existe una situación anormal. Vamos a hacer ejemplos. ¿Cuáles son los tipos de errores? Cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva jurídica o judicial, podríamos decir que tenemos un veredicto, que es el que va a cometer la jueza, y la realidad, que es lo que se desconoce, pero se trata de acercar por medio de un juicio. Si la realidad es que el paciente, la persona es inocente y el veredicto es que es decretado inocente, está todo bien. Si la realidad es que la persona es culpable y el veredicto es que la persona es culpable, de nuevo, estamos dentro de lo correcto. Pero como sabemos, se pueden cometer errores. ¿Cuál es el error más grave, de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado? Es que en la realidad la persona sea inocente, pero el veredicto significa que es decretado culpable. Porque esto es más grave, porque en cierto sentido, esto en términos jurídicos, vamos a ver después el ejemplo en términos de ciencia, es un error más grave porque en general son errores que conllevan consecuencias mucho más serias. ¿Cuál es un error que es menos grave? Es que la persona era culpable, pero en el veredicto fue decretado inocente. ¿Por qué es menos grave? Bueno, porque se puede hacer un segundo juicio, porque se pueden investigar más causas y por lo tanto se podría llevar entonces a otra consecución o a otro resultado. ¿Cómo llevamos esto al terreno de la ciencia y aquí al terreno de la estadística? Bueno, muy parecido. Tenemos entonces la realidad y tenemos, esto es lo que nosotros hacemos en la investigación, rechazar o no rechazar la hipótesis de nulidad. Vamos primero a lo correcto. Cuando nosotros tenemos que la hipótesis nula es cierta y no la rechazamos en el experimento, está todo correcto porque en el caso de un tratamiento, el tratamiento no tenía efecto y así se decide por medio de la investigación. ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasa si nosotros decíamos entonces que la hipótesis nula realmente era falsa y nosotros en el experimento logramos rechazar la hipótesis nula? Entonces nos encontramos también en uno de los ítems correctos porque el experimento sí tenía efecto el tratamiento sí tenía efecto y logramos confirmarlo con el experimento por medio de rechazar la hipótesis de nulidad. Y entramos aquí en los conflictos de los errores. ¿Qué pasa cuando nuestra hipótesis nula es cierta, pero de acuerdo a nuestros datos la rechazamos? Este es el error tipo 1 y es el error más grave.
Porque ¿qué estamos realmente diciendo? Estamos haciendo que un tratamiento que realmente no tenía efecto, gracias a este experimento que hicimos y rechazar la hipótesis de nulidad, decidimos que sí. Y por lo tanto es un error grave porque podríamos nosotros, por ejemplo, decir que un tratamiento es efectivo cuando realmente no lo es. ¿Cuándo cometemos el error tipo 2? El error tipo 2 es cuando realmente la hipótesis nula era falsa y nosotros debíamos haberla rechazado, pero en el experimento no logramos rechazarla y cometemos error tipo 2, que quiere decir que realmente el tratamiento sí tenía efecto, pero con nuestro experimento no logramos percibirlo. Es un error, pero no es un error tan grave como, por ejemplo, decir que un tratamiento es efectivo cuando no lo es. Como no se puede tener todo en los cálculos, generalmente estos dos errores nosotros tenemos que decidir cuál es más importante que el otro para poder entonces hacer los cálculos y ver cuál nos importa que se mantenga más pequeño que el otro. Para un tamaño muestral que es fijo, nosotros no podemos reducir los dos a la vez. Y por ejemplo, cuando nosotros quisiéramos reducir el error tipo 2, hay una forma de disminuirlo para poder captar pequeñas diferencias dentro de dos tratamientos, por ejemplo, que es aumentar el tamaño muestral. Y con eso aumentamos la potencia también de esos datos. Algunos corolarios importantes. Las hipótesis no se pueden plantear después de observar los datos. En ciencia y en estadística, la hipótesis nula y la alternativa no juegan el mismo papel. La hipótesis nula es la hipótesis científicamente más simple, que es la de nulidad, y la hipótesis alternativa es en que generalmente recae la conclusión científica. El alfa que vamos a fijar de antemano debe ser pequeña. Rechazar una hipótesis consiste en observar si el valor P es menor que la región o que el alfa que nosotros fijamos. Y rechazar una hipótesis no va a probar que sea falsa porque siempre podemos cometer error de tipo 1. Por otro lado, no rechazar una hipótesis no prueba que sea cierta porque siempre podemos cometer error tipo 2. Y si decidimos rechazar una hipótesis, debemos siempre mostrar la probabilidad de equivocarnos. Vamos avanzando en esto que son las hipótesis estadísticas. ¿Qué es una hipótesis estadística? Es una afirmación sobre una característica que es poblacional y que merece ser probada o dosimada. Esa es la dosimacia. Sabemos que existen estos dos tipos de hipótesis, la nula que se construye en base al no efecto y la alternativa que se construye en términos de la eventual diferencia. La hipótesis alternativa generalmente puede ser de tres tipos, distinta de esta nulidad, o mayor o menor. Entonces, la hipótesis nula se va a considerar siempre como verdadera hasta que exista suficiente evidencia que pruebe lo contrario y por lo tanto la logremos rechazar. Las pruebas estadísticas solo están construidas para poder rechazar o no rechazar la hipótesis de nulidad. Y la hipótesis de investigación habitualmente es la hipótesis alternativa, que es la interpretación que se realiza. Entonces, sabemos que tenemos estos dos tipos de error, que en grandes conceptos es el error aleatorio y el error sistemático. Y los tipos de error aleatorio son los que vimos nosotros en esta sesión, el error tipo 1, que es rechazar a la hipótesis nula cuando realmente era verdadera la nulidad, y el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando era falsa. Sabíamos entonces que nos manejábamos con estas cuatro opciones, dos correctas y los dos errores, que son los que nosotros queremos siempre minimizar. Entonces, tenemos en este caso una forma de graficar los errores que la vamos a ver ahora. Aquí podemos ver en esta gráfica que tenemos, ojalá, siempre mantener este alfa muy pequeño porque con eso minimizamos el error tipo 1. Y este 1 menos alfa, que es nuestra confianza. Y nosotros tenemos también este otro valor que guarda relación con la potencia y vamos a ver que el beta en general, nosotros toleramos un valor de error tipo 2 que es mucho mayor que la tolerancia que tenemos al error tipo 1. Y vamos a ver eso en algunos de los ejercicios que vamos a hacer la próxima semana en el taller. Generalmente decimos que tanto la potencia como la confianza son estocásticamente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son variables aleatorias que evolucionan en función de otra variable, pero que tienen cada una su propia función de distribución de probabilidades. Entonces, ¿cuándo hacemos esta prueba o esta dosimacia de hipótesis? Es el proceso cuando contrastamos una hipótesis nula y su hipótesis alternativa.
Vamos a ver ejemplos. La edad promedio de los habitantes, por ejemplo, de una ciudad en el año 2000 era de 36 años con una desviación estándar de 7. Luego este año se tomó una muestra aleatoria de 200 personas de dicha población, obteniéndose un promedio de 37 años. Entonces quisiéramos nosotros probar la hipótesis de si la edad en el año 2020 ha aumentado significativamente respecto del año 2000. Y fijamos entonces que nuestra hipótesis nula es que nuestro promedio de edad es 36, es decir, nulidad, nada ha cambiado, y nuestra hipótesis alternativa es que es mayor a 36. ¿Cómo llevamos esto entonces a un cálculo en base a lo que hemos estado viendo estas semanas? Tenemos nuestro nivel de significancia que lo fijamos en un 5% con nuestro valor crítico. Siempre recordemos que podemos cometer los dos tipos de errores que tratamos de minimizar. Y entonces nosotros podríamos hacer este tipo de contrastes cuando nosotros conocemos o no conocemos nuestra varianza poblacional, que es un poco parecido a lo que habíamos hecho en los cálculos de intervalos de confianza. Si se fijan, son cálculos que nos van a ir acompañando bastante. Entonces, dada una población X, independiente de la distribución que siga esa variable, con un promedio que sea desconocido, pero con una desviación estándar conocida, nosotros podríamos siempre tratar de contrastar alguno de los test siguientes, de diferencias o unilateralidad mayor o unilateralidad menor. Y el estadístico de contraste va a depender si nosotros conocemos nuestro valor de desviación estándar poblacional, vamos a poder acercarnos por medio del estadístico Z, o como también lo sabemos, si nosotros desconocemos la desviación estándar entonces poblacional, vamos a poder acercarnos por medio de la tabla T de Student. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio de las edades de 36 versus 37 años. Primero, preguntarnos si la variable distribuye normal, para ver si podemos utilizar nosotros las variables o las tablas Z. Vamos a decir y asumir que sí. Y sabemos que el promedio era 36 y la desviación estándar de 7. Entonces, calculamos la estandarización del Z con la nueva variable que obtuvimos, se le resta el promedio poblacional, dividido por la desviación estándar, dividido por raíz de 200, que era nuestra muestra. Y obtenemos un valor Z de 2.02. Nos vamos a nuestra tabla Z y buscamos entonces el valor de la tabla que nos obtiene, y ese valor que nos da la tabla, en este caso para este ejercicio, es el valor P. Obtenemos un valor P entonces para esta hipótesis o esta dosimasia de hipótesis de 0,0217. Y como este valor es menor al 0,05 que habíamos fijado de alfa, podemos rechazar nuestra hipótesis nula. Aquí es lo que vinimos a buscar a la tabla, el Z del 2.02, y obtuvimos entonces un valor P de 0,0217. Y rechazamos nuestra hipótesis de nulidad. Con esto terminamos nuestra segunda cápsula, espero que descansen un poco y que luego vuelvan a disfrutar la tercera y última cápsula de esta semana con algunos ejercicios más que les puedan servir para a lo mejor eliminar algunas dudas o disminuir algunas de las inquietudes que les puedan ir quedando de este tema. Nos vemos en un momento.